Momento de pensar la política desde el oeste, pero con los ojos de lo que sucedió el fin de semana también en Capital Federal, ¿no? Y cómo eso repercute en la provincia. De la mano de Belén Tenaglia, nuestra periodista que viene desde el oeste para la cadena conurbana de comunicación y cultura. ¿Cómo andas, Belu? Acá te saludamos con Fer, ¿todo bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Como siempre, muchas gracias por los minutitos ahí que charlas con nosotros y nosotras. Belu, lo que pasó el fin de semana, lo que pasó el fin de semana y pensado desde la política de la provincia de Buenos Aires. En eso andás, ¿no? Sí, en eso estamos y que tiene que ver, ¿no? Con que, bueno, podríamos decir que se cierra un capítulo, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires con una derrota histórica para el PRO y sobre todo para Mauricio Macri, con el avance de Leandro Santoro ya posicionándose como principal opositor con solo 3 puntos abajo. Y un poco la pregunta surge en, bueno, ¿qué viene ahora, no? Para la provincia de Buenos Aires, territorio, ¿no? Codiciado en cualquier proceso electoral y una situación en la cual la libertad avanza a partir del resultado de lo que sucedió en las elecciones porteñas, busca someter al PRO en la provincia de Buenos Aires, ¿no? En principio eso sería como un interrogante, la realidad es que las discusiones entre el PRO, que las está encabezando Ritondo y Santilli, tienen que ver si conservaron, pareciera que el acuerdo va a suceder, ¿no? Sí. De eso no hay dudas. La discusión entonces es bajo qué condiciones y bajo enteramente el sello de la libertad avanza, si el PRO va a poder conservar el sello propio y armar un frente electoral. Ujú. Yo la veo un poco difícil en cuanto a las últimas declaraciones, ¿no? Sí. Del presidente Javier Milei, que obviamente está envalentonado con lo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires y que dijo, el acuerdo va a ser con Macri o sin Macri. Eso es una certeza, Sí, ¿no? y que también dijo va a ir caso por caso, no dijo va a ir todo el PRO directamente ya a la Libertad Avanza, pidiendo no que se alíen detrás de la Libertad Avanza, ¿no? Exactamente, la realidad es que podríamos decir que la Libertad Avanza no está buscando negociar, lo que quiere es comerse al PRO en territorio bonaerense e instalarse definitivamente en este distrito que, bueno, la realidad es que no lo viene logrando, siempre decimos, la Libertad Avanza en por lo menos en lo que es la provincia, en lo que es el conurbano, no ha ganado, entonces algunos intentos que ha hecho en este tiempo desde que es gobierno han quedado en eso, en intentos. Ahora bien, ¿qué es lo que le sucede al PRO que hasta el 2015, que fue la mejor performance electoral que tuvo, incluso retenía algunos municipios? Bueno, se le empiezan a ir, ¿no? Los Sí. jugadores y de hecho algunos de los municipios que conservaba hasta hace muy poco, por ejemplo en lo que es el conurbano oeste, era 3 de febrero con Diego Valenzuela hoy completamente alineado a la Libertad Avanza y no solamente se pasa al intendente de 3 de febrero, sino que se lleva consigo a la mayoría de los concejales. Otro de los que está ahí un poco en duda, que sí que no, es Ramón Lanús, intendente de San Isidro, que además responde a Patricia Bullrich. Y en ese caso me parece que también es importante ver qué rol juega la figura de Patricia Bullrich, ¿no? Mm. Ujú. Porque claramente la elección porteña nos da cuenta de que, uno de los análisis posibles es eso, hoy la Libertad Avanza encarna ese sentimiento antiperonista que antes en su momento, bueno, lo podía expresar el PRO. Ahora ese privilegio, como quien dice, lo tiene la Libertad Avanza. Pero Sí. además Patricia Bullrich me parece como un nexo interesante entre el votante del PRO y el votante de la Libertad Avanza o la propuesta de la Libertad Avanza. Y sin ir más lejos, yo quiero recomendarles una nota que colgué en la página de En Tránsito que precisamente habla sobre esto, es una de las últimas notas, en donde recupero ahí algunos números de lo que fue en el 2023 la elección ejecutiva y cómo, ¿se acuerdan del balotage? Que parece que fue hace mucho, pero no. Bueno, todas, el grueso de los votantes que en su momento habían acompañado al PRO se volcaron directamente para la Libertad Avanza, ¿no? Y en Sí. ese momento lo que había sido la fórmula Massa Rossi no había podido cautivar bueno, esa porción del electorado. Como decían ustedes, ahora la estrategia que va a estar desplegando la Libertad Avanza es ir municipio por municipio. Sí. Si bien las cosas para la Libertad Avanza no están también tan sencillas, porque Claro. recordemos que se vienen conformando
infinidad de monobloques. Sí, eso pensaba Belu, ¿no? Que parte también de lo que desplegás en la nota que nos sugerís, ahí en comunicacionsocial.org, que tiene que ver con la propia interna, en la realidad también que está jugando hacia dentro de la Libertad Avanza, y que pensando en las derechas que sucedieron y que pasaron también por el conurbano, bueno, eso no suele resultar muy bien, ¿no? No, y además que sí es cierto que la Libertad Avanza queda como tercera fuerza en el último proceso electoral, desplaza a la izquierda, ¿no? También pensando las propuestas más de agenda, ¿no? Institucional, sí, que llevan adelante los consejos, pero la Libertad Avanza tiene un montón de monobloques que se han dispersado entre sí. Algunos, por ejemplo, en Morón ahora se conformó como un gran bloque, pero también algunos que estaban separados ahora están, parece que se están juntando con Ariel Diwan a la cabeza. Pero bueno, ese es un poco el escenario para la Libertad Avanza, donde hay tensión todavía entre quienes responden a Sebastián Pareja, quienes no quieren responder a Sebastián Pareja, claro, como normador político, quienes responden a Santiago Caputo, también ahí el laburo que viene haciendo del armado político en el distrito junto a Agustín Romo. Bueno, ayer creo que fue, o antes de ayer, no recuerdo si fue Milei que publicó como el triángulo de hierro, dice una cosa así, ¿no? Sí, sí. En el que está Karina, Milei y Caputo. Bueno, la realidad también es que cómo se alinee la tropa en la Libertad Avanza depende enteramente de Karina Milei, pero si tenemos que pensar las rupturas que se dieron en el distrito de los bloques de la Libertad Avanza, tenemos en Merlo, en Morón, en San Martín, en Avellaneda, en Berazategui y Marcos Paz, se han dado distintas rupturas. Sí. Y la otra cuestión, ya para ir, si quieren, cerrando, bueno, ¿qué va a pasar, sobre todo en el conurbano, en lo que es la primera y la tercera sección electoral? Todavía no hay indicios de unidad en lo que es el PJ, el peronismo, pero sí se sabe que Cristina va a ir por la primera sección electoral y, por la tercera sección electoral, y Sergio Massa por la primera sección electoral, que es la zona norte y la zona oeste, ¿no? Insisto con esto de pensar qué es lo que pasa con esa porción del electorado que se siente más representada por el PRO y ahora el PRO de Bullrich. Pero bueno, la realidad es que en lo que es el conurbano tenemos algunos focos ahí encendidos de esa interna entre el PJ, eso no está resuelto. De hecho, hace unos días nomás salió a hablar Juan Zabaleta, el ex intendente de Hurlingham, que bueno, ya viene ahí como protagonizando varios cruces con Damián Celsi. Hoy al área de tránsito lo tuvimos al intendente de Morón, Lucas Gui, le preguntamos por la unidad, él dice que su voluntad es el de ir con la unidad o por la unidad, dijo que en el mismo sentido, están las pretensiones del gobernador, también de la expresidenta, pero lo cierto es que acá en Morón tenemos una interna que ya tiene ahí como fuegos cruzados permanentemente. Después, por ejemplo, en Esteban Echeverría lo tenemos al intendente Fernando Gray, que acusa a la Cámpora de querer adueñarse del PJ y reclama que haya internas en ese espacio. Bueno, como todavía está demasiado sensible la cuestión, no es que, ya estamos todos de acuerdo. Ahora, lo que sí es cierto es que me parece que el escenario electoral de la Ciudad de Buenos Aires apura, sí, ¿no? al PJ a repensar qué es lo que van a hacer y a decidir qué es lo que van a hacer. Esta semana se abren ronda de negociaciones en la legislatura porque hay proyectos vinculados a la reelección de intendentes y también la reelección indefinida de senadores y concejales. Uno de los proyectos presentados por la Cámpora, otro de los proyectos presentados por la senadora quisilofista Ayelén Durán, ¿no? Bueno, hay ahí como también dudas respecto a si el desdoblamiento fue o no la mejor estrategia, pensando en lo que sucedió con la municipalización de la elección en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy a Lucas Gui le preguntábamos, intendente de Morón, si entendía que fue o si consideraba que fue acertada esa decisión. Él dice que sí. Y bueno, y pensar cómo la Libertad Avanza se encargó de polarizar la discusión y la agenda electoral en la Ciudad de Buenos Aires, cómo llevarlo al plano nacional, y claramente va a estar haciendo lo mismo en la elección que le corresponde a la provincia de Buenos Aires. Sí. Ahí, Belén, me quedó algo que mencionabas vos, lo de Milei está envalentonado, pero lo llevo también a algo que decías en el armado, ¿no? Vimos internas feroces de la Libertad Avanza en el conurbano. De hecho, el hecho de que pasó en San Fernando con las corridas, la violencia que se vivió ahí. Yo ahí te pregunto también si no ves envalentonado a Sebastián Pareja, que está por detrás de Karina Milei, que fue la gran
con Adorni a la cabeza obviamente, pero la gran ganadora en ese momento también de las elecciones en Cava, y que queda envalentonada también de cara a estas elecciones. Si no, también ves ahí un posicionamiento, un paso más adelante a Sebastián Pareja en el armado que se puede dar en la provincia. Sí, eso también, y además, ¿sabes qué? Hay una cosa que repasando todas las rupturas que se fueron dando, tal vez las diferencias son no solamente con los armadores provinciales, con los armadores locales, pero todavía hay una especie de devoción por el gobierno nacional. Claro. O sea que todavía ahí, además de estar envalentonado Pareja, ni hablar si termina como de resolver la discusión con el PRO y finalmente, enterrar al PRO como sello en la provincia de Buenos Aires, ¿no? No se lo frena más. Pero sí es cierto que todavía tiene la Libertad Avanza, más allá de, bueno, las características que han tomado esos enfrentamientos, que es cierto no han sido las más civilizadas, también todavía hay una representación o tiene una solidez en cuanto a cómo convoca la figura de Javier Milei y de Karina Milei a los dirigentes locales. Eso es cierto. Ahí parte de lo que se viene y que seguiremos pensando de cara a septiembre, porque tenemos algunas semanitas más de por medio para pensar las elecciones propias. Belén, gracias como siempre. Abrazo grande ahí a Cata también, que la estamos escuchando. La escucharon, sí, está acá. Iba yo frenándola, pero bueno. Gracias, Belén. Abrazo. Un abrazo grande. Ahí escuchamos a Belén Tenaglia, periodista de la cadena conurbana de Comunicación y Cultura, la política de Capital Federal con los ojos también del conurbano. Desde el conurbano, de 13 a 16, estás en Fingiendo Demencia.